Un disparo seco rompió la calma de la mañana. Amon God bajó el rifle y siguió desayunando. Vivía en una villa señorial, rodeado de lujos, comía manjares calientes, escuchaba música clásica a todo volumen, pero al otro lado de su jardín, la realidad era un infierno. Se oyen las sirenas y los gritos ahogados, el olor a quemado impregnaba el aire. A solo unos metros, la gente moría como animales en un matadero. ¿Por qué Gott destacaba entre los demás nazis? Otros mataban por órdenes superiores, pero él lo hacía por puro placer. No era un oficial común, era el comandante del campo de Płaszów y uno de los verdugos más sádicos del régimen. A primera vista, un administrador eficiente, pero en realidad, un asesino impulsivo. Su crueldad tenía una marca personal: el balcón. Los testimonios confirman el horror. Gott salía a la terraza de su mansión, buscaba un objetivo entre los trabajadores del campo, alzaba su rifle de francotirador. En la mira se ve: un prisionero carga piedras en el patio, apretaba el gatillo, el cuerpo caía sobre la tierra fría. El comandante retomaba su rutina sin remordimientos, mataba al azar sin motivo, desde la comodidad de su hogar. Pero el destino le cobró la factura. Su final no tuvo nada de heroico. No hubo batallas épicas ni orgullo militar, solo una captura humillante. La cámara registra, sus manos sudan mientras escucha la sentencia. Sus últimas horas estuvieron marcadas por el terror absoluto. La soledad de la celda de hormigón quebró su mente. Subió al patíbulo temblando. La soga se tensó alrededor de su cuello. Se hizo justicia. El 11 de diciembre de 1908. En esa fecha nació Amon God, en Viena. Su familia tenía dinero y estatus, su padre dirigía una exitosa editorial y el futuro del joven Amon parecía trazado. Buenos colegios, un barrio elegante, ropa impecable. Se esperaba que heredara el negocio y viviera una vida burguesa. ¿Por qué un joven privilegiado eligió el camino del terror? No hubo traumas visibles en su infancia, pero la atracción por la violencia fue más fuerte que la educación. A los 17 años, Gott ya mostraba su verdadera cara. Era el año 1925. Se unió al partido nazi austriaco. En aquel momento, era una organización ilegal. Gott no buscaba debates intelectuales sobre política. Frecuentaba grupos clandestinos en sótanos oscuros, repartía odio contra judíos y comunistas. No le interesaba la teoría, le interesaba el dominio físico, el poder de intimidar. A principios de la década de 1930, Gott dio el siguiente paso. Ingresó en las SS. El uniforme negro le dio un propósito. Allí aprendió disciplina férrea, aprendió a usar el miedo como herramienta. Viajó a Alemania para recibir entrenamiento paramilitar. Le enseñaron a obedecer órdenes sin pestañear. Trabajó en inteligencia, espiaba a vecinos, recopilaba nombres de enemigos del partido. A primera vista, parecía un burócrata eficiente, pero en realidad era un depredador esperando su momento. El momento llegó en 1938. Alemania se anexionó a Austria. El partido nazi salió de las sombras y se hizo legal. Gott ya no tenía que esconderse. Su carrera despegó verticalmente. Se ganó la fama de ser un hombre dispuesto a todo. Matar no era un problema moral para él, era una prueba de lealtad, pero esto era solo el entrenamiento. A principios de los años 40, sus superiores lo trasladaron a la Polonia ocupada. Necesitaban hombres sin escrúpulos para gestionar los campos de trabajos forzados. Febrero de 1943. Gott recibió una orden directa. Debía construir un nuevo campo en la zona sur de Cracovia. El lugar se llamaría Płaszów. Los nazis necesitaban un sitio para vaciar el gueto de Cracovia. Gott supervisó la construcción sobre cementerios judíos destrozados. El gueto de Cracovia existía desde 1941. 15.000 personas vivían hacinadas en un espacio mínimo. En marzo de 1943, el alto mando decidió que el gueto debía desaparecer. El 13 de marzo de 1943 quedó marcado en la historia. Amon God estaba al mando de la operación. Tenía el control total. No organizó un traslado logístico, organizó una cacería humana. Sus hombres de las SS entraron en el distrito, avanzaron calle por calle. Se escucha el sonido de la madera astillada al derribar las puertas. Los soldados sacaban a las familias a empujones. No había paciencia. Si alguien se resistía, recibía un disparo. Si alguien parecía débil o enfermo, lo ejecutaban allí mismo. No importaba la edad.
2.000 personas murieron ese solo día. Algunos intentaron correr y cayeron abatidos por la espalda en el pavimento. Otros fueron asesinados frente a sus propios hijos. En los testimonios se describe bebés lanzados desde los balcones contra el suelo. La crueldad fue absoluta. Los ancianos no servían para trabajar. Los soldados los arrastraron hasta camiones militares. Los llevaron a las afueras y los arrojaron a fosas comunes. El resto de la población, aquellos que aún podían caminar y trabajar, fueron alineados en columnas. El destino final era Płaszów. God los esperaba allí. Dos cementerios judíos. Sobre esa tierra sagrada levantaron el infierno. El sitio elegido para el campo de Płaszów ya era una ofensa en sí mismo. Se construyó directamente sobre el nuevo cementerio judío y el viejo cementerio de Podgórze. ¿Por qué eligieron precisamente este lugar? Podría parecer una simple decisión logística, pero en realidad fue un acto calculado de humillación suprema. Amon God no tuvo ningún respeto por los muertos. Ordenó a los soldados arrancar las lápidas del suelo. Los bloques de piedra se rompieron a mazazos. Usaron los fragmentos para pavimentar los caminos internos del campo. Los prisioneros estaban obligados a caminar sobre los restos de sus propios ancestros. Pisaban los nombres de sus abuelos con cada paso. El complejo comenzó como un campo de trabajos forzados, pero esa etiqueta duró poco. Rápidamente se convirtió en un centro de tortura sistemática. A finales del año 1943, el lugar estaba colapsado. Entre 25.000 y 30.000 personas se hacinaban tras las alambradas. Principalmente eran judíos traídos de Cracovia, pero también llegaron familias enteras de gitanos y presos políticos polacos. A primera vista, un centro de detención masivo, pero en realidad era una fosa común en espera. Las condiciones desafiaban toda lógica. El agua era un líquido marrón y contaminado. La comida era casi inexistente. No había médicos, ni vendas, ni medicinas. El olor a muerte impregnaba las barracas. La gente moría por agotamiento físico. Otros caían por la fiebre tifoidea o simplemente de hambre. Los cuerpos quedaban donde caían hasta que alguien tenía fuerzas para moverlos. God dirigía el campo como un rey feudal, pero no quería súbditos leales. Exigía un miedo absoluto. No le interesaba la administración. No revisaba inventarios ni organizaba turnos. Su única gestión era el dolor. Pero la crueldad rutinaria no era suficiente para él. Los testigos sobrevivientes describieron sus mañanas con precisión. God se despertaba temprano. Salía al balcón de su villa con el torso desnudo y un rifle de francotirador en la mano. En la grabación de los hechos se visualiza: el comandante mira hacia abajo, ajusta la mira y dispara. Mataba a prisioneros al azar, obreros que cargaban piedras o mujeres que corrían. Lo hacía solo para empezar el día. Luego bebía su café. El pase de lista era otro momento de terror. God caminaba entre las filas. Si a un prisionero le faltaba un botón, moría. Si alguien se paraba incorrectamente, recibía un disparo. No necesitaba una razón. Su estado de ánimo era la única ley. Siempre iba acompañado de 2 pastores alemanes. Los perros estaban entrenados para atacar a la orden. No solo mordían. Desgarraban la carne de los prisioneros hasta matarlos. A veces les sacaban las entrañas. God observaba la escena y reía. Los archivos documentan casos de violencia extrema por motivos triviales. Una mujer recibió una paliza brutal durante horas. Su error fue dejar caer una aguja de coser al suelo. Se escucha el impacto de los golpes y el silencio posterior de los presentes. En otra ocasión, God asesinó a un niño. El chico no había limpiado el establo con la suficiente rapidez. Un solo disparo acabó con él. El pánico era el estado natural de los reclusos. Cada segundo podía ser el último. Muchos no soportaron la presión psicológica. Se lanzaban contra las cercas electrificadas o se ahorcaban en las barracas. Preferían la muerte por mano propia a encontrarse con el comandante. El campo nunca dormía en silencio. Los gritos resonaban día y noche. 1.200 personas. Ese fue el número exacto que separó la vida de la muerte en medio del infierno. Mientras Amon God se hundía cada vez más en la crueldad absoluta, otro hombre comenzó a moverse en la dirección opuesta.
Oskar Schindler. ¿Por qué un empresario afiliado al partido nazi arriesgaría su cuello por prisioneros judíos? A primera vista, parecía un suicidio político y social, pero la conciencia de Schindler pesó más que su insignia del partido. Schindler operaba una fábrica en Cracovia con conexiones directas a la élite nazi. Mantenía las apariencias, bebía con oficiales de las SS hasta el amanecer, sobornaba a comandantes como Gott para obtener permisos y contratos exclusivos. A primera vista, un leal partidario del Tercer Reich, pero en realidad era la única esperanza para cientos de condenados. Detrás de las risas y el alcohol, Schindler ejecutaba una operación de rescate. Veía el horror de Płaszów con sus propios ojos. Observaba cómo golpeaban a los niños frente a sus madres impotentes. Veía a hombres esqueléticos construir maquinaria mientras morían de hambre. Sabía que las ejecuciones no eran eventos aislados, eran una rutina que empeoraba cada día. Entonces comenzó a redactar una lista. La hoy famosa lista de Schindler. No era un simple pedazo de papel. Era un documento vital lleno de nombres de trabajadores que él calificó como esenciales para el esfuerzo bélico. En los archivos se lee: mecánicos, torneros, especialistas. La realidad era distinta. Eran judíos, ancianos y mujeres a los que intentaba proteger del exterminio. Sacarlos del alcance de Gott no fue una tarea sencilla. Requirió nervios de acero. Al comandante le gustaba el poder, pero amaba más el lujo. Schindler explotó esa debilidad. Le entregó maletines con dinero, joyas, regalos caros y cajas de alcohol de contrabando. El sonido de las monedas convenció al verdugo. Jod permitió que los trabajadores fueran trasladados a una nueva fábrica en Brunlitz, Checoslovaquia. Así, Schindler compró la vida de 1.200 seres humanos. Pero esto era solo una excepción en un mar de sangre. A Gott no le importaba perder a esos trabajadores. Tenía miles más bajo su control y carta blanca para matar. Mientras Schindler sacaba gente de contrabando en camiones, el comandante seguía disparando desde su balcón a los prisioneros que cometían errores mínimos. En una ocasión, ordenó ejecutar a un grupo entero de mujeres. El motivo oficial fue tener una mala actitud. Los cuerpos quedaron tendidos en el patio. Hacia mediados del año 1944, el mundo alrededor del comandante comenzó a colapsar. El ejército rojo soviético avanzaba implacable desde el este. Las fuerzas aliadas habían invadido Francia en junio. Los alemanes perdían terreno a una velocidad alarmante. El pánico se apoderó de la jerarquía nazi. Llegaron órdenes urgentes desde Berlín: evacuar los campos, quemar los archivos, eliminar a los testigos. Płaszów no fue la excepción. En septiembre del 44, los oficiales de las SS ordenaron su cierre definitivo. El olor a papel quemado y carne calcinada llenó el aire durante días. La cámara registra vagones de ganado llenos de gente. Muchos de los prisioneros restantes, aquellos que habían sobrevivido al hambre y a los disparos de Gott, fueron subidos a trenes. Su destino fue Auschwitz. Allí, la mayoría fueron asesinados en las cámaras de gas apenas tocaron el suelo. Sin embargo, el reinado de terror de Amon Gott no terminó con una patada aliada en su puerta. Terminó porque su propio bando se volvió contra él. En septiembre del 44, pocas semanas después del cierre de Płaszów, la propia SS arrestó a Gott. Ver a un oficial de alto rango esposado por sus propios camaradas era un evento extremadamente raro. Gott había cruzado una línea invisible. La razón oficial no fue el asesinato masivo, fue el robo. La SS tenía reglas estrictas sobre el saqueo. Los judíos debían ser despojados de todas sus propiedades, pero esos bienes pertenecían al Estado alemán, no a los comandantes individuales. Gott había estado llenando sus propios bolsillos. Los investigadores de la SS entraron en su villa. En el encuadre se ven habitaciones repletas de objetos de valor. Encontraron oro oculto, joyas, muebles de lujo, ropa fina y obras de arte robadas a los prisioneros. Su residencia en Płaszów parecía un almacén de tesoros manchados de sangre. Había tomado todo lo que pudo, desde cubertería de plata hasta alfombras persas. Su codicia fue su perdición.
cubiertos de plata y alfombras persas. Se lo había llevado todo. No solo robó objetos de valor, sino que llenó camiones enteros con el saqueo. Pero eso no era todo. Al mirar más de cerca, los investigadores internos de la CSIS encontraron informes inquietantes sobre su conducta. ¿Por qué sus propios superiores decidieron actuar? Parecía un comandante leal, pero su comportamiento cruzó una línea invisible. No era simplemente cruel, estaba totalmente desquiciado. Algunos oficiales de la CSIS lo describieron sin rodeos, mentalmente inestable. Un peligro real incluso para sus propios hombres. Los reportes detallaban cambios de humor erráticos, disparos aleatorios en los barracones, estallidos de violencia repentina que ni siquiera la retorcida lógica nazi podía justificar. La decisión fue técnica y rápida. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico militar en Bad Tölz, Alemania. Los médicos emitieron su dictamen: psicosis y signos claros de trastorno de la personalidad. A primera vista, un oficial en reposo, pero en realidad, un prisionero de su propia locura. Fue puesto bajo estricta supervisión médica. Cortaron su contacto con la cadena de mando de la CSIS. Mientras el mundo exterior ardía, Gott permanecía sentado en una habitación cerrada de hospital. No estaba preso por crímenes de guerra, estaba encerrado porque incluso los nazis consideraban que había perdido el control. Y allí se quedó, en silencio, mientras la guerra llegaba a su fin. Solo pasaron 5 días tras la capitulación. El 13 de mayo de 1945, las fuerzas estadounidenses entraron en Bad Tölz. Gott seguía allí detenido. En el encuadre, un grupo de prisioneros. Al principio, él era solo uno más entre los muchos oficiales de la CSIS encontrados en la zona. Su apariencia engañaba a la vista. No parecía el hombre que una vez dirigió un campo de exterminio. Estaba con sobrepeso. El uniforme lucía desaliñado y sucio. Se le veía profundamente deprimido. Pero comenzó el interrogatorio, y la verdad salió rápido. Las autoridades polacas no habían perdido el tiempo. Habían compilado listas detalladas de criminales de guerra buscados. El nombre de Amon Gott aparecía casi al principio. Los supervivientes de Płaszów habían hablado. 31 cargos de asesinato. Esa era la cifra inicial. Su rostro ya era conocido por todos. Sus acciones estaban documentadas en archivos de sangre. Los supervivientes dieron declaraciones detalladas. No omitieron nada. Tras verificar su identidad, los estadounidenses actuaron rápido. Entregaron a Gott a los oficiales polacos. Lo pusieron bajo arresto de inmediato. Para julio de 1946 estaba de vuelta en Cracovia. Pero la situación había cambiado. Ahora era un prisionero. Lo encerraron en la prisión de Montelupich. A primera vista, una cárcel común. Pero en realidad, era el lugar donde la Gestapo torturaba a la resistencia. El destino le jugó una broma cruel. Ahora las celdas retenían a uno de los suyos. El 27 de agosto de 1946 comenzó el juicio. El escenario fue el Tribunal Nacional Supremo de Cracovia. Era la corte responsable de juzgar a los peores criminales de guerra nazis capturados en Polonia. La sala estaba abarrotada. No cabía un alfiler. Supervivientes, periodistas y oficiales asistieron para ver al verdugo. Querían ver al hombre que causó tanto dolor con tanta indiferencia. Los cargos eran severos: asesinato masivo de civiles, tortura sistemática de prisioneros, ejecuciones sin juicio previo, crímenes contra la humanidad. Incluso permitía que sus perros mataran a los internos. Cada uno de los 31 cargos estaba respaldado por pruebas sólidas. Había testigos oculares, registros nazis. En las fotografías presentadas se ve las operaciones del campo a plena luz del día. ¿Por qué tanta crueldad? Podría haber sido un soldado más. Pero los testimonios revelaron a un sádico. Los supervivientes testificaron con detalle. Algunos describieron cómo Gott disparaba a la gente en la cabeza solo por caminar despacio. Otros hablaron de sus perros destrozando cuerpos. Una mujer relató algo peor. Vio a Gott golpear a un prisionero con una barra de hierro. Lo golpeó hasta que murió en el sitio. Testimonio tras testimonio pintaba el mismo cuadro. Un hombre que disfrutaba matando. Pero esto era solo el principio. Gott mostró poca emoción durante el proceso. En la grabación se nota. A veces sonreía con desdén. A veces miraba al frente con la mente en blanco.
Nunca se disculpó. Jamás admitió su culpa. Alegó que solo seguía las reglas de la guerra, pero el tribunal tenía los documentos, tenían testigos y fotos. Incluso mostraron papeles nazis con la propia firma de Gott en las órdenes de ejecución. No había salida. El 5 de septiembre de 1946 llegó el final. El juicio duró solo 9 días. El veredicto cayó como un mazo, culpable de todos los cargos. Los jueces no dudaron ni un segundo. La sentencia fue muerte en la horca. Le comunicaron el plazo final. Le quedaban exactamente 7 días de vida. 7 días exactos. Esa fue la sentencia que recibió para respirar. Todo había terminado. El hombre que causó tanto sufrimiento, el mismo que sonreía al apretar el gatillo, finalmente iba a enfrentar su juicio. Por primera vez en años, perdió el control absoluto. Ya no había guardias de las SS para protegerlo. No había perros de presa ladrando a su orden. No había villa de lujo, ni rifle de francotirador, ni poder ilimitado. Solo quedaban una celda estrecha, una soga y la cuenta regresiva hacia su hora final. Amaneció el 12 de septiembre de 1946. Amon Gott comprendió la realidad. Tenía exactamente un día de vida. Se acabaron las salas de tribunal. Se terminaron las apelaciones legales. Solo quedaba el tic-tac del reloj y la certeza de la muerte esperando al otro lado de la puerta. Su celda era pequeña y estaba desnuda. No había cortinas en las ventanas enrejadas. No había muebles cómodos ni objetos personales. Solo un catre con estructura de metal oxidado, un colchón fino relleno de paja y una manta gris de lana áspera. En la esquina, un simple cubo sanitario. El aire interior se sentía pesado y húmedo. El moho se aferraba a las esquinas de los muros de piedra. Cuando llovía, el techo goteaba sin parar sobre el suelo de hormigón. ¿Dónde estaba encerrado realmente? Parecía una prisión cualquiera, pero el destino fue irónico. El mismo bloque donde los nazis torturaron a prisioneros polacos ahora retenía a un nazi. Gott apenas se movía. No había comido nada desde el día anterior. Su última comida seguía allí. Un cuenco de sopa de patata y un trozo de pan duro intactos. Los guardias informaron sobre su comportamiento nocturno. Caminaba de un lado a otro. Murmuraba frases incoherentes bajo su aliento. A veces se sentaba con la cabeza hundida entre las manos. Otras veces se quedaba de pie, totalmente inmóvil, mirando la pared vacía. No se parecía en nada al comandante que gobernó el campo de Płaszów. Su uniforme impecable de las SS había desaparecido hace tiempo. En su lugar, una camisa de prisión holgada se pegaba a su piel empapada en sudor frío. Su apariencia física había colapsado. A primera vista, un hombre enfermo, pero en realidad era el peso de la culpa y el encierro. El hombre que solía pavonearse por los barracones como un cazador ahora estaba hinchado y pálido. Los años posteriores a su arresto añadieron peso a su cuerpo y drenaron la vida de su rostro. Tenía los ojos hundidos en las cuencas. Sus manos temblaban de forma constante. Apenas parecía la misma persona que los supervivientes describieron en el tribunal. Pero el miedo que él plantó seguía vivo en la memoria de sus víctimas. Alrededor de las 6 de la tarde, la puerta metálica se abrió. Un sacerdote católico entró en la celda escoltado por guardias. Su misión era ofrecer a Gott la confesión final y los últimos ritos. El sacerdote habló en voz baja. Gott asintió, pero dijo muy poco. No lloró, no gritó. Pero la cámara mental registra un detalle. Sus ojos nunca se levantaron. Mantuvo la vista clavada en el suelo, como si evitara cualquier juicio externo. Le preguntaron si tenía alguna última petición. Pidió solo 2 cosas, un cigarrillo y una pequeña copa de brandy. Los guardias le trajeron ambos objetos. Sostuvo el cigarrillo entre 2 dedos que no paraban de temblar. Lo encendió, pero apenas inhaló el humo. El humo se elevó lento hacia el techo manchado de humedad. Dio un solo sorbo al brandy y dejó el vaso en el suelo. Allí se quedó, sin terminar. Llegó la noche y la vigilancia se intensificó. Los guardias revisaban la celda a menudo a través de la mirilla. La luz permaneció encendida. Nunca se acostó. Nunca intentó dormir. Simplemente se sentó en el borde de la cama, rígido como una estatua. Tenía los ojos desorbitados. Su respiración sonaba fuerte y rápida. Parecía un hombre que escucha pasos acercándose con cada segundo que pasa. Así esperó su final.
Las 5 de la mañana del 13 de septiembre de 1946. Cracovia amaneció gris y estática. Dentro de la celda, Amon Göth permanecía en silencio. Cuando el guardia giró la llave, el prisionero ni siquiera levantó la cabeza. Estaba desplomado hacia adelante en el catre, con los brazos muertos sobre las rodillas. Gotas de sudor frío recorrían su frente. Sus labios estaban agrietados, secos como la tierra estéril. Era arrepentimiento lo que lo paralizaba. Parecía que el peso de la culpa lo aplastaba, pero en realidad era puro pánico animal. Le ordenaron ponerse de pie. No discutió. Se levantó lento, con cuidado. Parecía que tenía que convencer a sus propias piernas para que funcionaran. Caminaba encorvado. Su respiración era corta, superficial. El miedo era físico. Los guardias le entregaron la ropa que usaría para ir a la horca. Una camisa simple, un pantalón holgado. Luego lo llevaron a un pequeño lavabo para ducharse. El agua fría no detuvo sus temblores. A las 6 en punto, el equipo de ejecución ultimaba los detalles en el exterior. Un pequeño grupo se había empezado a reunir. Eran antiguos prisioneros del campo, jueces polacos y funcionarios del gobierno. Todos esperaban en silencio. Algunos sostenían fotografías en blanco y negro. Eran rostros de padres, hijos y hermanos asesinados en el campo. Nadie decía nada. El silencio pesaba más que cualquier grito. Dentro de la prisión, le colocaron las esposas a Göth. El metal chocó contra sus muñecas. Sus manos temblaban con tanta violencia que los grilletes de hierro repiqueteaban ruidosamente con cada movimiento. Uno de los guardias tuvo que sujetarlo firmemente por el codo. Si lo soltaba, Göth tropezaría. Un camión militar cubierto esperaba afuera con el motor en marcha. El destino era Płaszów. El trayecto fue mudo. Göth no pronunció palabra. Sus ojos miraban a la nada, vidriosos. Los guardias mantenían la vista al frente. El camión se detuvo poco después de las 7:15. Habían llegado a las ruinas del campo de concentración. A primera vista, parecía un terreno baldío cualquiera, pero en realidad era un cementerio masivo sin lápidas. No quedaba casi nada, ni torres de vigilancia, ni alambradas, ni bloques de celdas. A finales del 44, los nazis dinamitaron la mayor parte del lugar. Intentaron borrar las huellas de la masacre, fracasaron. Aunque no había edificios, la tierra misma se sentía maldita. El suelo había absorbido la sangre de más de 10.000 personas. Bajo la hierba y la tierra aún reposaban los huesos de hombres, mujeres y niños. Pero esto era solo el principio del final. Habían construido una horca de madera en una colina. Estaba cerca de donde antes se erigía la villa del comandante. Göth bajó del camión y miró a su alrededor. Algunos testigos dicen que sus ojos buscaron el lugar donde solía estar su casa. Quizás esperaba ver su balcón, desde donde disparaba a los presos por deporte. Pero la casa había desaparecido. Solo quedaba la cima de la colina, cubierta de maleza y silencio. Frente a él estaban varios supervivientes. Algunos eran niños la última vez que lo vieron. Ahora eran adultos, mirando a los ojos al hombre que una vez decidió si vivían o morían. Él no habló. No se disculpó, no pidió perdón. A las 7:45, Göth subió los escalones hacia la horca. Le ofrecieron una capucha negra para cubrir su rostro. La rechazó con un gesto. El sudor caía por su cara. Sus labios se estaban poniendo azules por la falta de aire. Apretó la mandíbula con fuerza, tratando de contener un grito, pero el terror estaba escrito en cada músculo de su cuerpo. El juez leyó la sentencia en voz alta una última vez. Entonces el verdugo dio un paso al frente, colocó la soga firmemente alrededor del cuello de Göth, la ajustó, la tensó, dio un paso atrás, la trampilla se abrió bajo sus pies, pero la soga falló. Göth cayó pesadamente al suelo, el nudo resbaló y no sostuvo el peso. Aterrizó de espaldas sobre la tierra dura. El verdugo bajó corriendo. Sangre roja brotaba de la boca del condenado. Se había mordido la lengua en el impacto. Rugió de dolor. Por un momento intentó sentarse, pero su cuerpo colapsó. No tenía fuerzas. El verdugo y 2 guardias lo arrastraron de nuevo a la plataforma. En la grabación se ve la confusión del momento. Esta vez lo obligaron a arrodillarse. Ya no podía sostenerse por sí mismo. Sus ojos se pusieron en blanco. Respiraba con dificultad, jadeando con silbidos agónicos.
Ajustaron la segunda soga. Más fuerte. Él no dijo ni una palabra. La trampilla se abrió por segunda vez. Ahora la cuerda aguantó. El cuerpo cayó a plomo. El cuello se rompió al instante con un chasquido seco. No hubo lucha, solo silencio. Y luego, quietud total. Tras la ejecución, retiraron el cuerpo de Gott discretamente. No hubo exhibición pública. No hubo ceremonia. Su nombre no fue honrado. El gobierno no devolvió el cuerpo a su familia. En su lugar, lo llevaron a un crematorio bajo control estatal en Cracovia. Incineraron sus restos en secreto. Nadie sabe con certeza dónde acabaron. Algunos dicen que las cenizas fueron esparcidas en el río Vístula. Otros creen que simplemente las tiraron a un pozo de basura, enterradas junto a los desechos de la ciudad que él aterrorizó. No se colocó ninguna marca, no se cavó ninguna tumba, no se guardó ningún registro de la ubicación exacta. El hombre que se creía superior a toda vida quedó reducido a polvo. Pasó años tratando a los demás como si no valieran nada. Al final, él se convirtió exactamente en eso: basura.